Hola, buenas. Iniciando o continuando con las clases virtuales, pero iniciando esta etapa de lo que es el contrato de trabajo. Ya tenemos entonces quién es el trabajador, quién es el patrono, pero para que ellos puedan configurarse como una relación de trabajo, debe existir un contrato de trabajo. Es decir, el nacimiento de la relación de trabajo, además de las características que ya conversamos anteriormente, tenemos que partir de lo que es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo va a estar definido en la misma ley orgánica del trabajo en su artículo 55. Es decir, me va a señalar qué se entiende por contrato de trabajo. Y es claro, señala prácticamente, si se quiere, la definición o lo que es la relación de trabajo, porque me señala que es aquella forma mediante el cual una persona que presta servicio en el proceso social del trabajo bajo dependencia a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución y la ley. Es decir, vemos entonces igual inmersos los elementos característicos de la relación de trabajo, porque la prestación de servicio, está la dependencia o subordinación y está la remuneración. Una vez creado el contrato de trabajo, vemos cuáles son sus principales características. Y nos encontramos con que es consensual, es decir, el contrato de trabajo en teoría debe ser convenido entre ambas partes, es decir, no hay esa imposición dada por una de las partes. Sin embargo, sabemos que en la práctica normalmente cuando se inicia una relación de trabajo, esta persona, el trabajador, firma el contrato sin colocar ninguna objeción a cualquiera de las cláusulas allí establecidas. ¿Por qué? Porque si un trabajador al inicio de la relación de trabajo señala que no le gusta una o dos o alguna de las cláusulas establecidas en el contrato de trabajo, simplemente no lo contratan y ya. Entonces, este tema de que sea consensual, en teoría es más teoría que práctica. Sin embargo, es una característica importante porque una vez constituido el contrato de trabajo, ambas partes aceptan las condiciones por las cuales fue contratado. Es personal, es decir, por parte de quien presta el servicio es personal. Es decir, el trabajador no puede colocar a su hijo, a su mamá o a su hermano a prestar servicio por él. Distinto en el caso de la entidad de trabajo o empresa, porque no necesariamente el patrono sigue siendo el mismo. Por ejemplo, una herencia. El patrono falleció y continúan el giro comercial sus hijos o los herederos. O simplemente hubo una venta de ese fondo de comercio y por ende deja o cambia la titularidad de la persona como patrono. Pero en cambio, por parte del trabajador, es decir, quien es el que va a prestar servicios, sí tiene que ser de índole personal. Sinalagmático perfecto. ¿Qué significa? Que hay obligaciones para cada una de las partes. Es decir, en ese contrato de trabajo no solo se obliga el trabajador a prestar servicios, también hay, por ejemplo, una obligación por parte del patrono a pagar el salario. Puede haber también, por ejemplo, otra obligación del trabajador, por ejemplo, el prestar servicio bajo un horario determinado y el patrono, además de pagar el salario, que sería una de las obligaciones principales, por ejemplo, pudiera señalarse que también va a entregar ciertos beneficios distintos al salario, un uniforme, por ejemplo, o cualquier otro beneficio que esté dentro de esa relación de trabajo. Es de trato sucesivo o ejecución continua porque la prestación de servicio es continua hasta obviamente que haya una terminación de la relación de trabajo por cualquiera de las causas establecidas en la ley. Pero mientras tanto es de trato sucesivo, es decir, siempre va a haber una prestación de servicios, siempre va a haber un pago de salario, salvo por ejemplo calamidades o cosas del quehacer humano o fuerza mayor, por ejemplo ahorita esta pandemia, donde hay una suspensión de la relación de trabajo. Pero fíjense que cuando estamos hablando se suspende la prestación de servicios, se suspende la relación de trabajo, pero continúa en cualquier otro momento. Por ende se dice que el contrato de trabajo es de trato sucesivo. Es oneroso. ¿Por qué es oneroso el contrato de trabajo? Bueno, porque nadie va a trabajar, como les señalé, gratis. Tiene que haber una contraprestación
de esa prestación de servicio y esa contraprestación, obviamente es el salario, es la remuneración que recibe el trabajador por la prestación de servicio. ¿Y cómo puede ser el contrato de trabajo? Puede ser escrito o verbal. Verbal, simplemente fue Pedro Pérez una empresa, esa empresa le dijo Pedro Pérez presta servicio aquí, no le hizo firmar nada, pero existe ese contrato verbal. O la mejor forma de celebrar un contrato de trabajo es el escrito. Tanto es así que la misma ley señala que se va a dar preferencia a la elaboración de los contratos por escrito. Y es algo muy lógico porque se tienen que dejar claras todas las condiciones por las cuales ambas partes se contratan. Por eso es que se habla de que es inalámbrico perfecto. Como les mencioné, hay obligación de ambas partes, no solamente obligación, repito, por parte solamente del trabajador, sino también tienen que haber obligaciones por parte del patrono. Y qué mejor entonces que señalarlo por escrito, porque las palabras se las van a llevar el viento y no podemos determinar cuáles fueron las obligaciones por las cuales fue establecido en un contrato de trabajo. Inclusive, la Ley Orgánica del Trabajo señala que ese contrato tiene que dejarse una copia o un libro, una constancia de que se le entregó una copia al trabajador. ¿Para qué? Para que efectivamente el trabajador tenga conocimiento y tenga en su poder las condiciones por las cuales fue contratado, al punto tal que si el patrono no le entrega esa copia del contrato, puede ser multado. ¿Multado por qué? Por la Inspectoría del Trabajo, que es el órgano administrativo que va a vigilar las condiciones de trabajador y patrono. Es decir, entonces, preferiblemente es el género, es la especie, o sea, tiene que haber necesariamente el contrato escrito. ¿Cuál es la excepción del contrato escrito? El contrato verbal. ¿Puede ser demostrado el contrato verbal de trabajo? Sí, puede utilizarse cualquier medio probatorio a los fines de demostrar efectivamente la relación de trabajo. Es decir, por ejemplo, un testigo puede demostrar que efectivamente hubo una relación de trabajo sin que medie un contrato escrito. En cuanto al contenido de trabajo, ¿qué es lo que debe tener el contrato de trabajo? El artículo 59 nos da ciertas nociones de puntos importantes de lo que debe contener el contrato de trabajo. Uno, deberá tener nombre, apellido, cédula, nacionalidad, estado civil, edad y domicilio y dirección de las partes. Vamos a analizar cada una de las cosas que yo puedo considerar importantes. Obviamente la identificación, ahí no hay problema, yo tengo que saber quién es el trabajador y quién inclusive son las partes dentro del contrato de trabajo. Pero tenemos la nacionalidad. ¿Por qué es importante la nacionalidad dentro de un contrato de trabajo? En teoría, la Constitución señala que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, la Ley Orgánica del Trabajo le señala a las empresas, a las entidades de trabajo, que deben tener por lo menos, aquellas empresas que tengan más de 10 trabajadores, deben tener por lo menos un 10% solamente o el 90% que sean venezolanos. Es decir, solamente permite hasta un 10% de personas extranjeras en esas entidades de trabajo que tengan más de 10 personas. ¿Para qué? Para garantizar, obviamente, que haya más trabajadores venezolanos para garantizar ese derecho del trabajo a estos venezolanos y no es que se le está violentando esa discriminación o igualdad de personas en la empresa, sino que está garantizando, está limitando que haya más extranjeros que venezolanos. Otra de las cosas que pudiese pensarse de la nacionalidad es porque inclusive la Ley Orgánica del Trabajo me señala
qué porcentaje debe haber de salario en cuanto a los extranjeros y venezolanos. Es decir, no puede haber más cantidad de dinero en salario hacia los extranjeros que hacia los venezolanos. Y algo lógico, si son 90% que deben haber venezolanos, ¿cómo ese 20% solamente van a tener mejor salario que los mismos venezolanos? Eso es en teoría, porque podemos nosotros encontrarnos ciertas empresas manejadas por personas que no son venezolanos, árabes, por ejemplo, en las panaderías que hoy en día hay muchísimo, o cualquier otro negocio que sea manejado por extranjeros, negocios de comida, italianos, por poner un ejemplo, la mayoría de su personal y sus mejores salarios son obviamente de las personas de la misma nacionalidad del negocio. Pero en teoría, la ley me señala que es importante la nacionalidad para poder regular o garantizar este derecho. El estado civil, obviamente, es importante porque ese cónyuge también va a participar en cierta forma de los beneficios de la relación de trabajo. En cuanto al domicilio y dirección de las partes, también es importante porque de allí va a determinarse posteriormente, uno, donde se va a prestar servicio, donde cualquier cosa puede haber un cambio de domicilio por parte del trabajador o un traslado a otra sede de la empresa, y por ende es importante determinar ese domicilio de dirección. Y como les dije, es importante para determinar la competencia territorial de los tribunales. Es decir, cuándo vamos a nosotros saber, por ejemplo, cuándo pudiese ser competente o no un tribunal para conocer cualquier conflicto o litigio que pueda darse entre patrono y trabajador. Cuando se trata de personas jurídicas, el patrono, los datos correspondientes a su denominación y domicilio y la identificación de la persona natural que la represente. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas jurídicas no se representan por sí solas, tiene que haber una persona natural que es la que la va a representar, que ya lo vimos en clases anteriores o en láminas anteriores, que sería el trabajador de dirección. Esa es la persona natural que va a representar a esa entidad de trabajo. Y el domicilio, por supuesto, donde se va a prestar el servicio, donde tiene el domicilio esa entidad de trabajo. Y como tercero, la denominación del puesto de trabajo o cargo y una descripción súper determinada, súper precisa, en caso de ser posible, de las labores que va a prestar el trabajador, porque siempre hay el tema de que esa labor no me corresponde, eso no está en mi contrato de trabajo, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro, si no está dentro de mi contrato de trabajo. Por ende, la ley señala para que haya una igualdad o las cosas bien transparentes, tiene que haber la mayor precisión posible en describir las características o las funciones que va a realizar este trabajador. Pero ojo, hay que también tomar en cuenta que el hecho de que alguna labor no esté dentro del contrato no es que el trabajador va a dejarla de realizar. Si, si esa labor está relacionada directa o indirectamente con la prestación de servicio, está obligado a hacerlo aunque su contrato no lo señale. ¿Por qué? Por ejemplo, si un trabajador dentro del contrato de su trabajo le dicen que va a ser un vendedor de tienda, que va a atender personas, y en el contrato no aparece que va a doblar la ropa para poderla ordenar y guardar en los respectivos estantes, este trabajador vendedor no va a decir, no puedo doblar esa ropa porque no está dentro de mi contrato. No, esa relación o esa prestación de servicio está relacionado directamente con la obligación principal, que es vender, por poner un ejemplo, en una tienda. Entonces, ¿cómo voy a vender y no voy a poder doblar una ropa para mantener mi puesto de trabajo en condiciones óptimas para poder tener un orden dentro de la prestación de servicio? Algo totalmente contrario, pudiese pensarse que si yo soy un vendedor de tiendas, pero de repente me colocan que yo tengo que subirme de la azotea, acomodar un letrero de la misma tienda. Obviamente eso no está vinculado con la relación de trabajo, no está relacionado con ninguna de las obligaciones del propio contrato, y por ende el trabajador sí puede negarse a realizar tal labor. Continuando con las especificaciones que debe tener el contrato de trabajo, tenemos algo importante, por supuesto, la fecha de inicio de la relación de trabajo. Tiene que haber un punto de partida, sea verbal, obviamente ya sabemos cuándo inicia, lo único que no va a haber constancia de eso, o el mismo contrato de trabajo escrito, que ya dijimos que era preferible
realizar este tipo de contratos, tiene que haber una fecha de inicio, y esa fecha de inicio va a estar establecida en el contrato, y muchas veces inclusive se comete el error de pensamiento de que el periodo de prueba, y ya vamos a hablar más adelante de eso, no entra dentro de la relación de trabajo. Claro que sí, porque allí fue cuando inició la relación de trabajo propiamente. Está bien, entonces esa fecha de inicio debe estar establecida en el contrato. Expresa indicación si el contrato es a tiempo indeterminado, que es la regla general. La ley señala que toda persona que sea contratada para una relación de trabajo debe ser preferiblemente a tiempo indeterminado, pudiendo haber contratación a tiempo determinado por una hora determinada, pero eso sería por excepción, que lo vamos a explicar más adelante en qué consiste o en qué podemos nosotros definir que es un contrato a tiempo determinado, un contrato a tiempo indeterminado o por una hora determinada. El tiempo de duración, obviamente, si se trata de un contrato a tiempo determinado, que ya lo vamos a explicar más adelante, o la obra, si se trata de un contrato de obra determinada, también tiene que realizarse o especificarse claramente cuál es la obra que va a ser señalada. La duración de las jornadas ordinarias de trabajo, es decir, cuántas horas va a prestar servicio este trabajador para poder tener claro cuál es el horario que va a estar bajo la dependencia y subordinación de su patrono. Algo muy importante, el salario. Cómo va a ser estipulado el salario, cómo va a ser la forma y lugar de pago, y cómo va a ser los demás beneficios que va a percibir. Ejemplo, va a recibir tantos bolívares en salario mensual, se le va a pagar a través de una cuenta bancaria, y esa cuenta bancaria va a ser aperturada, por poner un ejemplo, en Valencia. Y además de eso va a recibir unas utilidades de tantos días, va a recibir una cesta navideña, va a tener transporte, va a tener un comedor y varios beneficios laborales que pueda recibir. El lugar donde se debe prestar los servicios, que es distinto al domicilio de la empresa. ¿Por qué? Porque una empresa puede tener domicilio en la ciudad de Caracas, es decir, está la sede principal, pero resulta que va a prestar servicio en Valencia, por lo cual entonces se debe mencionar claramente cuál es el lugar donde se va a prestar los servicios de esta persona. Igualmente, alguna mención de las convenciones colectivas o acuerdos colectivos según sea el caso. ¿Qué son convenciones colectivas? Es un cuerpo normativo creado entre patrono y trabajador, o patronos y trabajadores, a los fines de crear condiciones de trabajo. Es decir, ahí van a determinar, y por ende va a ser ley entre las partes, cuál va a ser el salario, va a haber unas mejoras distintas a la ley, cuántos días son de vacaciones, va a haber excursiones, va a haber fiesta fin de año, regalos a los niños, becas escolares, y para de contar de beneficios que pueden crearse a través de convenciones colectivas. Es decir, entonces sabemos que esas convenciones colectivas igualmente es un derecho constitucional que está establecido en nuestra Constitución, donde se pueden crear esos cuerpos normativos entre patronos y trabajadores a los fines de arreglar la relación de trabajo, porque no solamente buscar los beneficios, porque inclusive puede haber dentro de las convenciones colectivas cláusulas, por ejemplo, de higiene y seguridad. Entonces, dentro de esa convención colectiva se va a señalar cuáles son los mecanismos, la forma en que el patrono va a garantizar esa higiene y seguridad. Ejemplo, la dotación de uniforme. También pueden haber beneficios sociales dentro de esas convenciones colectivas. Ejemplo, el otorgamiento de unos días de permiso por matrimonio. Eso sería un beneficio social, y un socioeconómico donde está mezclado o es incluido tanto la parte social y económica. Ok, no solamente te voy a dar unos días por matrimonio, sino que inclusive te voy a pagar esos días, y a lo mejor posiblemente te vaya a dar un bono por haber contraído matrimonio. Entonces, fíjense que esas convenciones colectivas pueden crearse o, dijera yo, incluirse ciertos beneficios que van a arreglar o reglamentar la relación de trabajo. El lugar de celebración del contrato de trabajo, que pueden ser todo totalmente distinto. La empresa tiene domicilio en Caracas, presto servicio en Valencia, pero resulta ser que la entrevista la tuve en Maracay, en una sede, y ahí firmé el contrato. Entonces son tres lugares distintos que interesa a los fines de la competencia territorial, sea de las inspectorías del trabajo o sea de los tribunales laborales.
Cualquier otra estipulación lícita, obviamente, que acuerden las partes, que no necesariamente tiene que ser el hecho que no esté mencionado en la ley. Las partes, obviamente, pueden incluir dentro de su contrato cualquier estipulación lícita. Importante, tiene que ser lícita. Yo no puedo colocar en el contrato de trabajo, por ejemplo, que esa persona va a ayudar a la distribución de drogas. Obviamente, esa estipulación es ilícita y por ende es nula. Y cualquier otra especificación que esté establecido en los reglamentos de la ley. Es decir, para fines de entendimiento, el reglamento de la ley o de cualquier ley va a ampliar cualquier vacío, cualquier laguna que pueda existir en la ley. Entonces, ¿cuál es la función principal del reglamento? Tratar de aclarar puntos oscuros o lagunas que establecen ciertas normas a los fines de que a través del reglamento se pueda aclarar estas dudas. Y como les mencioné anteriormente, el patrono tiene que dejar constancia, fecha y hora de haber entregado el ejemplar del contrato de trabajo mediante acuso de recibo, ya sea a través de una copia debidamente suscrito por el trabajador o en un libro que debe llevar a tal efecto. En caso de no llevarse ese libro o de no tener copia de ese contrato, hace que la entidad de trabajo pueda ser multada o sancionada por parte de la Inspectoría del Trabajo. ¿Cuáles son los tipos de contratos? Ya más o menos los mencionamos en la lámina anterior. Va a haber contrato a tiempo indeterminado. Va a estar establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo y es definido como aquel, obviamente, como también les dije, es la regla principal de la ley. Es decir, todos los trabajadores en teoría deben ser contratados a tiempo indeterminado. ¿Qué significa? Que tenemos una fecha de inicio palpable, real, precisa. El trabajador prestará servicio a partir del 5 de mayo del año 2020. ¿Cuándo va a terminar la relación de trabajo? No sabemos, es a tiempo indeterminado, no hay una fecha precisa de terminación. ¿Y cómo termina la relación de trabajo? Bueno, la misma ley me señala varias formas de terminación de la relación de trabajo que veremos más adelante, pero le coloco como ejemplo, puede haber por renuncia o por despido, que son una de las formas de terminación de la relación de trabajo. Por tiempo determinado sería la excepción del contrato a tiempo indeterminado y va a estar establecido en los artículos 62 y 64 a los fines de determinar qué condiciones deben cumplirse para el contrato a tiempo determinado. En el contrato a tiempo determinado tenemos entonces una fecha cierta de inicio y una fecha cierta de terminación. Ejemplo, el trabajador prestará servicios desde el 1 de mayo hasta el 5 de diciembre. Se está estableciendo claramente cuál es el tiempo por el cual el trabajador prestará servicio. Contrato para una obra determinada, su propio nombre lo señala y lo define, sin embargo está en el artículo 63 de la ley, y es cuando una persona se contrata para que realice una obra determinada. Ejemplo, yo contrato a un trabajador para que ayude e instruya a los trabajadores en el manejo de una maquinaria. Va a ser para una obra totalmente determinada. Se inició la obra, termina la obra y no hay continuidad porque la obra fue cumplida. Esto es muy común en los trabajadores, por ejemplo, de la construcción. Yo lo contrato para una obra determinada. Lo contraté para poder pintar el piso 1 de un edificio. Una vez terminado esa pintura del piso 1, obviamente termina esa relación de trabajo. O lo contraté para instalar la electricidad del piso 2 del mismo edificio. Entonces lo contraté para una obra determinada. ¿Cuál es la diferencia o la particularidad que pudiese tener con el contrato a tiempo determinado? Que el contrato a tiempo determinado, su propio nombre también lo señala, está determinado el tiempo de duración. En cambio, en obra determinada no. Yo puedo pintar de repente el piso 1 en un año y durante todo un año no es que me van a pagar, pero me van a pagar es por la obra, por la pintura del piso 1. Si lo pinté en una semana, obviamente me van a pagar completo el monto convenido. En cambio, en el contrato a tiempo determinado me van a pagar es por el tiempo en el que estoy prestando
el servicio. Y uno de los contratos que mucha gente anhela y desea, los contratos para la prestación de servicio en el exterior. Igual va a estar establecido en el artículo 65 y es cuando el patrono contrata a una persona aquí en Venezuela para que preste servicio en el exterior. Ahí hay unas condiciones establecidas en la ley y que ese contrato efectivamente se firma aquí en Venezuela, pero la prestación de servicio va a ser afuera, en el exterior. Vamos a hablar un poco del contrato a tiempo determinado, que es el que nos trae siempre muchas dudas y muchas complejidades en el quehacer diario. La norma es clara. Me señala que únicamente se podrá celebrar contrato a tiempo determinado por las causales allí establecidas. Sin embargo, nosotros vemos en la práctica que muchos patronos tratan de crear contratos a tiempo determinado cuando no cumplen las condiciones o las causales por las cuales puede ser contratada una persona a tiempo determinado. Cuando la naturaleza del servicio lo requiera, es la primera causal. Es decir, va a haber una naturaleza de que el servicio efectivamente es por un tiempo determinado. Y les voy a colocar un ejemplo. La zafra. No sé si conocen lo que es el término zafra, pero es el tiempo por el cual un cierto alimento se produce. Por ejemplo, la zafra del maíz. Entonces, va a haber un tiempo determinado, contrato a alguien porque la naturaleza del servicio lo requiere por un tiempo determinado. Una vez terminado ese sembradío de maíz, por ejemplo, o la época en que el maíz se produce o se cosecha, mejor dicho, obviamente ya no es necesario el trabajador. Otro ejemplo, la prestación de servicio dentro de un estadio de béisbol. Sabemos que las temporadas normalmente son de octubre a enero. ¿Para qué voy a contratar a una persona por un tiempo distinto a esta fecha? No es necesario. Entonces lo contrato durante el tiempo allí establecido porque la naturaleza del servicio lo requiere. Un hotel, ejemplo, hotel. Lo contrato para épocas de temporada alta, es decir, cuando hay temporada alta necesito mayor personal porque voy a tener mayor afluencia de huéspedes y por ende solamente va a ser por esa temporada. Posterior, una vez terminada la temporada alta, ¿para qué voy a tener o querer más personal? Entonces lo contrato solamente por un tiempo determinado porque la propia naturaleza del servicio lo voy a requerir. Segundo supuesto, cuando voy a sustituir lícitamente a un trabajador. Esto es muy importante. La sustitución tiene que ser lícita. Yo no voy a contratar a alguien a tiempo determinado cuando despedí a alguien en forma ilegal. Bueno, resulta ser que el patrono despidió a Pedro Pérez y como sabe que Pedro Pérez va a solicitar su reenganche por la Inspectoría del Trabajo, mientras tanto contrato a Juan Rodríguez por un tiempo determinado. No, porque la causa no es lícita. Ya viene siendo que va a sustituir a un trabajador por un despido ilegal. Al haber un despido ilegal, obviamente ya la causa ya no es lícita y por ende ese contrato a tiempo determinado no vale. Un ejemplo de sustituir lícitamente a un trabajador podemos colocar la mujer en estado de gravidez, es decir, cuando una mujer está embarazada y está cerca de los días de dar a luz, tiene un descanso prenatal y posteriormente, una vez que haya dado luz, tiene su descanso postnatal. Entonces, yo contrato a alguien a tiempo determinado para sustituir lícitamente a una trabajadora porque va a gozar de permiso de prenatal y postnatal. Entonces, de ahí vemos claramente que efectivamente la causa sí es lícita y la va a sustituir por un tiempo determinado. El siguiente ejemplo podemos nosotros mencionar, la siguiente causal por la cual yo puedo celebrar un contrato a tiempo determinado es para prestar servicio en el extranjero. También igual muy ideal. Yo contrato a alguien para que preste servicio en el extranjero y lo voy a contratar por un tiempo determinado. Es decir, no va a ser indeterminado en el tiempo, se va a quedar en el extranjero. Entonces no tiene sentido, porque entonces ya no lo va, ya la legislación que lo va a proteger no es la venezolana, es la legislación del país donde esté. Y si lo va a colocar indefinidamente, ¿para qué lo voy a contratar aquí en Venezuela? Lo contrato directamente en el exterior.
otra de las características que podemos observar del contrato a tiempo determinado es que no se puede contratar por más de un año y solamente puede gozar de una prórroga del contrato a tiempo determinado. Ejemplo, si yo contrato a María Rodríguez para que sustituya a una trabajadora por permiso pre y postnatal, está el tiempo determinado y terminado ese reposo postnatal de la trabajadora, tiene una complicación ocurrida en el parto. Por ende, esa trabajadora alarga ese permiso, ya no sería postnatal, sino por una enfermedad común, por poner un ejemplo, y no puede prestar servicio. Entonces, celebro una prórroga de esta trabajadora para que continúe prestando servicio por un tiempo determinado para suplir o cubrir ese reposo médico. Pero resulta ser que esta persona no mejoró y tuvo otro reposo. ¿Pudiese yo celebrar un nuevo contrato? Sí, porque también el legislador ha señalado que en teoría o en términos en el principio yo nada más puedo celebrar una sola prórroga, salvo que se demuestre que ambas partes, es decir, trabajador y patrono, nunca tuvieron la intención de contratarse a tiempo indeterminado. Y si nosotros vemos el ejemplo, es claro y preciso que las partes no quisieron contratarse a tiempo indeterminado. Querían por permiso pre y postnatal, se complicó y se demuestra a través de medios probatorios que efectivamente hubo una complicación y por ende hubo un reposo médico y que ese reposo médico fue inclusive prorrogado en el tiempo y por ende tuve que hacer otras prórrogas del contrato a tiempo determinado. Bueno, eso es todo por el día de hoy y espero entonces haber dejado claro cualquier duda que pueda prestarse con la lectura de estos artículos. Sin embargo, como les comento, podemos aclarar esto a través de la plataforma de Classroom o el mismo WhatsApp para que efectivamente tener esa interacción necesaria y aclarar todas las dudas que posteriormente este material va a ser evaluado. Gracias.